Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En este episodio, el día de hoy, les voy a hablar sobre por qué parte del cambio en la agricultura va a venir de fuera del sector, principalmente de otras industrias que van más aventajadas en cuanto a desarrollos tecnológicos. Pero antes de hablar sobre este tema, quiero invitarlos a que se suscriban al newsletter de empresasagricolas.com para que se mantengan enterados sobre lo que sucede en la agroindustria hispana. Este newsletter lo comenzaré a enviar justamente esta semana. Al día de hoy llevamos cerca de 300 suscriptores. Muchísimas gracias a quienes ya se suscribieron. Y bueno, el objetivo de este newsletter es justamente compartir información que sea de valor o de interés para que todos aquellos suscriptores estén siempre enterados de lo último que está sucediendo en la agroindustria, de lo más relevante, de lo más interesante, de aquello que les puede aportar un cierto valor. Así que ya saben, vayan a empresasagricolas.com y ahí encontrarán el apartado de suscripción. Esto es totalmente gratuito. Ahora sí, pasemos a hablar sobre el tema que ya les comenté hace un momento. Creo que ya en varias ocasiones he comentado que la agricultura es uno de los sectores en los cuales la tecnología tarda más en llegar, tarda más en ser adoptada. Y esto lo estamos viendo incluso ahora, donde tecnologías muy novedosas que ya están siendo aplicadas en otras industrias desde hace años o incluso décadas, en la agricultura apenas están comenzando a abrir camino poco a poco. Ahora bien, es importante notar que en la actualidad ya estamos manejando conceptos que no son muy conocidos y muy entendidos en la agroindustria. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la blockchain y muchísimos otros que justamente, como les comento, provienen de otras industrias, pues en el caso de la inteligencia artificial, de la robótica, en el caso de, por ejemplo, la blockchain, pues de las finanzas, de las criptomonedas, y al estar llegando a la agroindustria, pues no fácilmente van a tener adopción porque pues la gran mayoría de profesionistas en este sector no entendemos en su totalidad la complejidad que esas tecnologías implican y cómo pueden implementarse en la agroindustria para cambiar la forma en la cual actualmente producimos, comercializamos, distribuimos alimentos frescos. Y quise hacer esta reflexión el día de hoy porque cada vez más podemos nosotros observar en eventos del sector que existen nuevas empresas de tecnología que ofrecen tecnologías que son bastante novedosas, que su aplicación en campo, pues digamos, va a tomar un tiempo en especial para que los agricultores, los ingenieros confíen en dichas tecnologías, pero también que las sepan manejar. Ahora, lo que más me ha llamado la atención es que cuando te acercas a platicar con estas empresas, por lo general puedes llegar incluso a platicar con personas que de formación original no son agrónomos o no tienen, digamos, su formación universitaria que ver con la agronomía o con la producción agrícola, sino que se trata de ingenieros en telecomunicaciones, expertos en robótica o cualquier otra tecnología. Y esto, bueno, yo al menos que pregunto justamente cuál es el background de una persona, pues me llama muchísimo la atención porque incluso aquí en el podcast he entrevistado a varias personas que originalmente su formación no tenía nada que ver con la agricultura, pero que debido a sus conocimientos en una tecnología específica, ahora que tuvieron una oportunidad de entrar a la agricultura, sin duda piensan aprovecharla. Y es esto a lo que me refiero con que parte de la transformación, parte del cambio que va a sufrir la agricultura en las siguientes décadas va a venir de fuera. Ahora bien, no es que debamos de espantarnos la gente que estamos en la agroindustria de que vayamos a perder nuestro trabajo, porque hay que separar dos cuestiones. Vamos a necesitar gente especializada en ciertas tecnologías y que en un inicio el desarrollo, la creación o la implementación de estas tecnologías pues va a correr
por aquellos profesionistas que a lo mejor no tienen formación agronómica, pero que saben de esa tecnología. Pero por otro lado, siempre se van a seguir requiriendo especialistas en producción, que sepan maximizar los rendimientos, que sepan producir utilizando los mínimos recursos disponibles. Entonces, con el paso del tiempo, como ya hemos comenzado a ver ahora, empezaremos a ver cada vez más participación en la agroindustria de gente externa a la misma, que está viendo que este sector es un sector de enormes oportunidades de tecnificación. Y una enorme oportunidad de tecnificación, pues al final de cuentas implica una oportunidad de negocio, y hay muchísimas personas en otras industrias que conocen, que manejan algunas tecnologías muy específicas y pues que están viendo que en la agroindustria, en el campo, podrían implementar estas tecnologías con obviamente algunos cambios, algunas modificaciones y desarrollar un buen negocio. Ahora, esto ha sido así siempre, les digo, no hay que espantarnos. El caso más fácil de entender pues es el de los drones. Originalmente los drones surgieron en la industria militar, en la industria armamentística, y eran pues destinados para acciones de guerra, para acciones de búsqueda y rescate, de localización, de vigilancia, y ya después de ahí comenzaron a saltar hacia otras industrias, incluso pues la industria de los repartos de paquetería en algunas ciudades del mundo pues ya utiliza drones. Otras industrias como la minera, la forestal, pues ya llevan muchos años utilizando drones para revisar nuevas áreas donde podrían desarrollar esas actividades. Y esto es por mencionar solo un ejemplo, ¿no? Y al final de cuentas, apenas estos drones están llegando a la agricultura. De hecho, estamos en la adopción inicial de esa tecnología, ya los primeros agricultores, los primeros ingenieros que realizan aplicaciones foliares con drones, que ya realizan revisión de sus campos con drones, pero no podemos decir que sea una tecnología que está muy extendida, porque la realidad es que apenas es una minoría la que la utiliza. Sin embargo, pues ya esta tecnología llegó y ahora todos los desarrollos que se vayan a poder realizar, pues quizá los van a realizar personas que del campo no saben nada, pero que de esa tecnología sí saben. Aquí entonces surge un punto muy importante que en su momento me comentaba Tonatiuh Quiñones, mi amigo del podcast Agronauta, que les recomiendo escuchar, pues que es un podcast mayoritariamente enfocado a la tecnología, y me decía, sí, o sea, va a llegar gente de fuera del agro, ya está llegando, que va a representar o que va a impulsar un cambio, pero ese cambio debe de ser liderado sí o sí por gente del agro, por gente que sepa de la producción, y en esto obviamente estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de la idea de que cada quien debe potenciar sus fortalezas, obviamente trabajar de cierto modo sus debilidades para que no lo sean tanto, pero la clave del desarrollo agrícola está en que cada quien se dedique a sus fortalezas. Y en el caso de la gente que tiene formación agronómica, pues su fortaleza es justamente el campo, desde la semilla hasta la cosecha, cómo hacerlo de la mejor manera, con los menores recursos, incluso posterior en toda la etapa de post cosecha, cómo manejar las variables que se tienen o que se deben manejar para que los productos lleguen con la mejor calidad a los consumidores. Ahí está el punto de aplicación de los especialistas agrícolas, que claro, deberemos apoyarnos con los especialistas tecnológicos que han llegado de fuera del sector para que nos enseñen a utilizar esas tecnologías. A ver, si alguien de campo, imaginemos un asesor agrónomo que es muy bueno en lo que hace, pero que de repente quizá pierda un poco el foco en lo que es su especialidad por dedicarse a lo mejor a la programación de drones. Bueno, podría realizarlo, obviamente no es que esté prohibido, pero al final de cuentas, si va a dedicar un tiempo a algo muy específico de esa tecnología, quizá pierda el foco sobre cuál es su punto clave, ¿no? Porque en este caso, pues seguramente tendremos a muchos especialistas en drones que nos van a poder enseñar a manejar los drones sin que tengamos que necesariamente saber cada parte de ese robot o cómo funciona la programación.
que como os digo, siempre va a haber alguien curioso que le va a interesar y no pasa absolutamente nada, pero pues de manera general la idea sería, bueno, nosotros nos dedicamos a los temas agro y los temas agro los vamos a mejorar con la tecnología que esta otra persona que viene de fuera de la agroindustria se va a dedicar a esa tecnología, a mejorarla, a que funcione, a que dé resultados en el campo. Y eso sí, sin importar cuánto avance la tecnología, reitero, el desarrollo futuro del agro debe estar liderado por gente que está en el agro, por gente que sabe del agro, porque aunque la producción agrícola llegue en algún momento a estar muy tecnificada, como se da en el caso, por ejemplo, de la producción indoor o la producción en interiores, pues la realidad es que la base de ese negocio siempre seguirá siendo los temas agronómicos, el que la planta pueda expresar su máximo rendimiento con el mínimo de recursos disponibles. Y hasta aquí el tema sobre el cual quería reflexionar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.